Esta asignatura es Contabilidad 5. Nosotros somos el grupo número 2, que está conformado por César Díaz, Jonathan Garzón, Osvaldo Zárate y Catalina González. Nos asignaron la NIT número 21, que es los efectos de la variación de los tipos de cambio en la moneda extranjera. El principal objetivo de esta NIT es que la entidad pueda llevar a cabo en el extranjero de maneras diferentes, es decir, que pueda realizar transacciones en moneda extranjera o pueda tener negocios en el extranjero. La entidad también podrá presentar sus estados financieros en una moneda extranjera. El objetivo de esta norma es prescribir cómo se incorporan en los estados financieros de una entidad las transacciones de moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo convertir los estados financieros en la moneda en la que esté el país. Los principales problemas de este tipo de cambio es utilizar los efectos de las variaciones en los tipos, por si sube el dólar o baja, o el tipo de moneda que hayan escogido. El alcance de esta norma, digamos que en instrumentos financieros y reconocimiento y la valoración, es al convertir los resultados y la situación financiera de los negocios en el extranjero que se incluyan en los estados financieros de la entidad, ya sea por consolidación o proporcional o por el método de participación, al convertir los resultados y la situación financiera de la entidad a una de presentación local. El alcance de esta norma, digamos que en instrumentos financieros y reconocimiento y la valoración, es al convertir los resultados y la situación financiera de los negocios en el extranjero que se incluyan en los estados financieros de la entidad, ya sea por consolidación o proporcional o por el método de participación, al convertir los resultados y la situación financiera de la entidad a una de presentación local. Buenos días. Nuestro grupo 2 de Contabilidad 5, quisiéramos compartir con ustedes un pequeño ejemplo que realizamos en la empresa donde yo trabajo, que tenemos cuentas bancarias en el extranjero, en dólares y en euros. Es muy sencillo. Cuando realizamos un movimiento contable en moneda extranjera, lo que hacemos es que ese valor que movimos, vamos el siguiente paso a la TRM de esa fecha donde se realizó el movimiento, y esa TRM que nos dice el Banco de la República la multiplicamos por el valor en dólares o en euros que movimos. Ese resultado es el que vamos a colocar contablemente aquí en Colombia. Es sencillo de esta manera para convertir ese movimiento en moneda extranjera al movimiento nacional. Lo que hay que tener en cuenta es a finalizar el periodo. Dice el principio contable que el saldo que figura el día 31 debe ser el saldo reflejado a la TRM del día 31. Como decía, hay que tener un pequeño cuidado, porque es posible que nosotros, el último movimiento que hayamos realizado no haya sido del día 31, sino días anteriores, por ejemplo el día 20. Es muy posible que la TRM del día 20 no sea igual a la TRM del día 31. Entonces ese resultado, ese saldo final en moneda extranjera, si la multiplicamos por la TRM del día 20, es diferente al saldo en moneda extranjera multiplicada por la TRM del día 31. Esos dos saldos, buscamos la diferencia, y ya sea un débito o un crédito, lo llevamos a una cuenta llamada diferencia en cambio no realizada. Eso es lo que hacemos todos los meses o en el periodo, para que quede reflejado que nuestro valor contable está reflejado en la TRM del último día del mes. Muchas gracias. Vamos a ver unas definiciones para poder entender bien el tema.
diferencia de cambio, es la que surge de convertir un determinado número de unidades de la moneda que se haya escogido a otra moneda, utilizando tipos de cambios diferentes. La inversión neta de un negocio en el extranjero es importante, es el importe que corresponde a la participación de la entidad que representa en sus estados financieros. Moneda extranjera, también se les conoce como divisa, es cualquier moneda distinta de la moneda funcional de la entidad. Un ejemplo, puede que nosotros tengamos una empresa acá en Colombia y compramos en Estados Unidos. Nuestra moneda local es el peso, la divisa es el dólar. Moneda funcional es la moneda del entorno económico principal que opera la entidad, es decir, en el ejemplo que teníamos anteriormente es el peso. Moneda de presentación es la moneda con la que se presentan los estados financieros, es decir, que si nuestra casa matriz está en Estados Unidos se va a presentar en dólares, o si nuestra casa es nacional la presentaríamos en pesos. Negocio extranjero es toda entidad dependiente o asociada conjunto con las actividades que se llevan a cabo en la entidad que informa. Son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos, que se van a recibir o a pagar mediante una cantidad fija o determinada de las unidades monetarias. El tipo de cambio es la relación de cambio entre las dos monedas. El tipo de cambio de cierre es el tipo de cambio de contado existente a la fecha del balance, es decir, que todos los movimientos que se hicieron durante el mes a la fecha del cierre del balance, o sea, al fin del mes, se deben hacer los ajustes pertinentes para, es decir, si se aumentó o disminuyó el cambio en la divisa. Tipo de cambio contado es el cambio utilizado en las transacciones con una entrega inmediata. Y el valor razonable es el importe por el cual puede ser un intercambio de un activo o una cancelación de un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas. Reconocimiento inicial. Una transacción en moneda extranjera es toda transacción cuyo importe se denomina o se exige su liquidación en moneda extranjera, entre las que incluyen aquellas en que la entidad, por ejemplo, compra o vende servicios cuyo precio se denominan en moneda extranjera, presta o toma prestado fondos si los importes correspondientes se establecen, o cobrar o a pagar en moneda extranjera. Se adquiere o dispone de activos o bien incurre o liquida pasivos, siempre que estas operaciones se hayan denominado en moneda extranjera. Toda transacción en moneda extranjera se registrará en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional mediante la aplicación de importes en moneda extranjera de la tasa de cambio de contado a la fecha de la transacción entre la moneda funcional y la moneda extranjera. La fecha de una transacción es la fecha en la cual dicha transacción cumple con las condiciones para su reconocimiento de acuerdo a la NIF. Por tal razones de orden práctico, se utiliza a menudo la tasa de cambio aproximado al existente en el momento de realizar la transacción. Por ejemplo, puede utilizarse el correspondiente tipo de medio mensual o semanal. Para toda transacción que tenga lugar en ese intervalo de tiempo en cada una de las clases de monedas extranjeras usadas por la entidad. Sin embargo, cuando las tasas de cambio varían de forma significativa, resulta inadecuado el uso de la tasa media del periodo. Luego de una medición posterior,
La información tiene que presentarse en los balances posteriores. En cada fecha del balance, las partidas monetarias deben convertirse utilizando el tipo de cambio que nosotros utilicemos para nuestro cierre. Las partidas no monetarias en moneda extranjera que se valoren en el coste histórico deben convertirse utilizando el tipo de cambio a la fecha de transacción. O sea, nosotros tenemos que remitirnos a estas grandes entidades donde vamos a encontrar nuestra moneda de cierre para así transformar todos nuestros activos, pasivos y demás a esta moneda. Por último, tenemos que contemplar las partidas no monetarias en la moneda extranjera que se valoren a un valor razonable. Estas se convertirán utilizando los tipos de cambio a la fecha en la que se determine este valor razonable. Para determinar este importe en libros de determinada partida, además de otras normas que sean de aplicación, debemos tener claridad en que también debemos acogernos a otras NIC. En este caso, no solo en la que nosotros presentamos NIC 21, también debemos tener en cuenta NIC 16, como nos comenta ella, y nos muestra la inmovilización de material, donde nos indica en términos de valor revalorizado de este activo y pues cómo nosotros vamos a empezar a medirla. El importe de los libros de algunas partidas también se deben determinar comparando dos o más importes distintos. Entonces esto quiere decir que vamos a medir el menor coste entre el valor neto y el razonable, de acuerdo, por ejemplo, en este caso a la NIC 2, la cual nos habla de existencias. Nosotros también podemos tener algo similar, muy parecido, en la NIC 36, donde nos da el deterioro de valor de los activos, donde va a ser que para que exista un indicio de este deterioro será el menor valor entre su importe en libros, considerando posibles pérdidas que tenga, pues que nosotros hayamos tenido en cuenta pues para nuestra contabilidad. Luego de esto, nosotros vamos a determinar cuándo reconocemos esas diferencias de cambio. Como lo mencionaban anteriormente mis compañeros, la norma aplicable en la contabilización nos dice que en esta NIC la aplicación de la contabilidad requiere que la entidad contabilice algunas diferencias de cambio de una manera diferente al tratamiento establecido en esta norma. No tenemos que completamente estar apegados a ella, sino simplemente nosotros tenemos que tener claro nuestro concepto y cómo lo vamos a aplicar. También tenemos que analizar estas diferencias que surjan al liquidar las partidas monetarias o al convertir en una moneda en la cual reconocimos de una forma inicial nos dio un valor, a cómo al cierre contable nos termina esta misma. Esa pequeña diferencia va a ser la que nosotros vamos a identificar para posteriormente pues realizar nuestro análisis contable. También vamos a reconocerlas cuando directamente nos vayan a afectar nuestro patrimonio neto, ya sea pérdida o ganancias derivadas de algo que no es monetario, algo que nos va a afectar directamente nuestro estado financiero y nos presente esta diferencia de cambio. En otras normas se exige el reconocimiento de algunas pérdidas o ganancias directamente en patrimonio neto. Por ejemplo, la NIC 16, la cual nos establece que nosotros tenemos que hacer un reconocimiento directo, pero con nuestra NIC 21 también nos dice que tenemos que tener en cuenta esa pequeña diferencia que nos va a dar la utilidad que reconocimos inicialmente frente a la que estamos teniendo como cierre del periodo contable. También tenemos que tener en cuenta aquellas que surjan de una partida monetaria. Como lo decíamos anteriormente, en el patrimonio nos van a haber afectaciones no monetarias, pero también tenemos que identificar las que son monetarias, las que nos van a tocar el activo directamente, como lo son en este caso disponible o inversiones, las cuales vamos a tener que analizar estas inversiones, qué valor nos dieron en un reconocimiento inicial y luego qué diferencia se presentó, si estas tienen un mayor valor o disminuyeron teniendo así una pérdida en nuestro activo.
Por último, dos puntos muy claves son el manejo de nuestra moneda. Nosotros vamos a tener identificada nuestra moneda funcional a la cual nosotros vamos a, a convertir nuestros estados financieros y los cuales vamos a darle esta diferencia que nos va a dar el cambio. También nosotros tenemos que identificar cuando no debemos aplicar esta moneda funcional, sino sencillamente va nuestros estados financieros a un país que lo requiera. En este caso, también tenemos que convertir nuestros valores a la moneda que en ese momento estemos intentando tocar. Por último, vamos a tener dos puntos claves para la información a revelar con esta NIC 21. Tenemos que revelar el importe de las diferencias en cambio reconocidas en el resultado del ejercicio, con excepción de las procedentes en los instrumentos financieros que se valoren al valor razonable con cambios en el resultado del ejercicio. Esta también va a estar muy ligada a la NIC 39. Y por último, las diferencias netas de cambio clasificadas como un componente separado del patrimonio neto, así como una conciliación entre los importes de estas diferencias al principio y al final del ejercicio. Entonces, esto es todo nuestro compendio, lo que grosso modo nos pauta la NIC 21, que posteriormente vamos a estudiar en un poco más a fondo y vamos a encontrar estos puntos vitales los cuales nos van a permitir nuestra consolidación y la transformación de nuestra moneda de cambio para la presentación de unos estados financieros en otros países.